Señores, sin pérdida de tiempo, vamos a recibir al increíble Ortiz. Yo no sé realmente lo que yo voy a contar, pero hay muchas cosas que me molestan en la vida. Muy antes de que yo voy en lo que he venido para contarles, ha habido una competición de alcohol para ver quiénes son los que consumen más alcohol aquí en la ciudad de Malabo. Sabemos que los habitantes de Bata se llaman batense, los de Malabo, malabeños, los de Ñubili, ñubilinos, los de Coluatá, coluateños. Entonces, los chicos de Ñubili y los de Coluatá han decidido tener una competición para ver quién toma más cerveza o alcohol. Entonces, una delegación de los chicos de Coluatá han ido a Ñubili para confirmar su presencia, porque el trofeo es de 1 millón para quien que va a ganar. Llegado ahí, los chicos de Ñubili han dicho, vosotros sí habéis venido a confirmar vuestra presencia en aquel día. Bien, aquí va 2 litros de soto. Y un chico de Coluatá coge todos los 2 litros, lo toman a la trompeta. La gente de Ñubili se extraña y dice, amigo, por favor, en esta competición de alcohol, ¿tú vas a participar? El señor dice, me han eliminado en mi barrio porque hay gente que toma más que a mí. En la vida hay cosas que no me gusta ver ni escuchar. Yo no entiendo la radio y la televisión. Sus avisos y comunicados me molestan. La señora Ojamboa ha perdido su portamoneda en un taxi que le ha transportado de Caracol a Sacuempex. Su portamoneda tenía una suma de 50 francos. Ella ruega al dicho conductor de coger la mitad de estos 50 francos y de dejar el resto del dinero al comisario de policía más cerca, bajo grande recompensa. En la radio y la televisión hay cosas que no entiendo. Cuando se aumenta el precio de pan, de leche, de azúcar, en la radio hay silencio total. Nadie dice nada. Pero cuando se aumenta 50 francos en el salario de los funcionarios, en la radio y televisión hay propaganda un mes. Escucha muy bien la radio y televisión. En clase nos dicen, fumar puede matar. Fumar perjudica la salud de la gente. Pero en la televisión, en la radio nos dicen, Marlboro, el gusto de la aventura. Bon Rubio, mejor cigarrillo del mundo. La radio y televisión me ha decepcionado. Hasta ya se hace propaganda de Altaúl. Altaúl Seba, mejor Altaúl del mundo. Ahí dentro hay un colchón de 25 centímetros para dormir suavemente y llegar al paraíso. Altaúl Seba, hay que morir ahora mismo para llevar un buen sueño en su tumba. La radio y la televisión nos burlan más que la radio. Vemos todo tipo de películas en la televisión. Empezamos por la película india. Algo que la televisión me enseña. Todas las industrias cinematográficas del mundo terminan por Wood. Hollywood de Estados Unidos. Bollywood de India. Nollywood de Nigeria. Pero qué barbaridades de Wood. En la tele nos enseña películas de India. Al principio, actor y la actriz están cantando siempre. Janecha. A la hora que el actor va a besar a la actriz, la secuencia corta. Película de India, backward, yo no voy a mirar más la televisión.
Otra película que vemos en la televisión, lo más terrible, película de Tina. Siempre, primero, nombre de sus actores son terribles. Wang Yung-shun, Yung-shun Fat, Shen Shenzhen, Yen Chichichichiping. No nombre de los actores africanos de la película nigeriana que son Okiki, Okeke, Ongozie, Ebieze, Chipanga, Kapangu, Matala, Gongolo, Pongolo, Tongolo. En la película Tina, cuando empieza, solo escuchamos ataque de serpiente, defensa del tigre. Cuando empieza, los actores mismos quieren pelear. ¿Por qué peleamos? No sabemos por qué peleamos. Solo la película tiene que empezar. El actor siempre está ausente al principio. El malo llega en su casa, mata madre del actor, mata padre del actor, mata perro del actor, mata pato del actor. El actor llegará cuando su padre está a punto de morir. Le va a decir ciertas palabras antes de morir. Es Wang Yung-shun que me ha matado. Pero tu kung fu aún no es tan fuerte para enfrentarle. Vete a ver el tío Cao en la montaña. Al principio de la película americana, de verdad, Rambo va a Vietnam él solo, mata a todos los militares de Vietnam y vuelve con prisioneros. ¡Yeah! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Y lo más terrible es que en la película americana como de Tina, el actor nunca muere en su película, siempre debe ganar. El actor, el malo puede tener 10 pistolas, todo dispara. El actor va a esquivar todas esas balas, no le va a tocar. No le va a tocar. Y cuando llega donde el malo con pistola, en vez de disparar le pushim que termina la película, no va a disparar. O si dispara, es que ya no queda bala dentro.